Gloria a Dios. Bendito eres, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa noche. Alabado sea Dios. El Señor les bendiga mucho más. Amén. Les saludamos en esta noche en el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. La palabra del Señor nos enseña, alabado sea Dios, que tenemos que andar con cuidado. Bendito eres Jesús. Y adoramos. Porque los días son malos. Fíjense, hermano, que el apóstol Pablo sentía una genuina preocupación por la iglesia. A mí me parece que los líderes religiosos de este tiempo, por llamarlos así, pastores, evangelistas, apóstoles, deben sentir y estar preocupados por la situación que está viviendo la iglesia en este tiempo. Por el momento que estamos viviendo como iglesia. Porque déjenme decirle algo, hermano, la mayoría, tal vez la mayoría no, pero hay muchos cristianos que realmente no saben el tiempo que están viviendo. No han podido percibir que están viviendo tiempos peligrosos. Y una de las cosas que la palabra de Dios aborrece y que el mismo Dios aborrece está aconteciendo en este tiempo dentro de la iglesia de Jesucristo. Y no es fácil, hermano, a veces predicar un mensaje que uno muy bien sabe como predicador que a no todo el mundo le va a caer bien. Qué bien. Pero el deber del hombre de Dios, del hombre que Dios llamó a predicar su palabra, es predicar la palabra de Dios, le guste o no le guste a las personas, a los creyentes. Porque el compromiso de los hombres de Dios es con Dios mismo. Sí, tenemos un compromiso como líderes con aquellos que vienen, que son miembros de las iglesias, pero nuestro compromiso principal y primario debe ser con Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, y yo creo que durante esta semana voy a estar hablando sobre esto. Es una palabra que para muchos suena fuerte. Mire, mi hermano, en una ocasión el Señor estaba hablando, predicando un mensaje, hablando, enseñando la palabra como siempre lo hacía. Y los mismos discípulos dijeron, dura es esta palabra. O sea, los mismos apóstoles, los mismos discípulos del Señor, cuando comenzaron a escuchar ese mensaje, dijeron, dura es esta palabra. Y si ellos que andaban con el Señor se atrevieron a decir que lo que el Señor predicaba era fuerte, imagínense los que no andaban con Él. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 16 de Números. Número es, alabado sea Dios, uno de los libros del Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Alabado sea Dios. Y en el libro de Números vamos a leer en el capítulo 16 varios versos bíblicos, comenzando desde el 1.
Cuando todo lo tenga, lo confirman con un amén. Saludamos a aquellos que nos ven también vía internet en esta noche. Alabado sea Dios. Espero que esta palabra penetre en lo más profundo de nuestros corazones, porque primeramente Dios me ha hablado a mí por esta palabra. La palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Números capítulo 16, verso 1. Coré, hijo de Isaac, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelé, de los hijos de Rubén, tomaron gente, escuchen bien, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. La gente le dan cualquier cosa, hermano, escuchen bien, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito. Escuche bien, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiese, él lo acercará así. Ahí lo vamos a dejar. Cuidado con la rebelión. Si hay algo que Dios aborrece y detesta, y ha llamado la atención y sigue llamando la atención de los creyentes, es la rebelión, la rebeldía. Que bien. Y para poder entender lo que el Señor nos quiere hablar, es lógico que examinemos con cuidado primeramente qué significa rebelión y rebeldía. Que bien, el significado de rebelión es manifestación de rechazo a la autoridad, número uno. Puede manifestarse como desobediencia hasta llegar a ser un intento organizado y armado para destruir la autoridad establecida. Cuando yo estaba escudriñando y examinando el significado de rebelión y leí esto, sacado del diccionario, lo primero que vino a mi mente fue el día 6 de enero del 2021. ¿Qué ocurrió el día 6 de enero del 2021 en Estados Unidos de Norteamérica? Un asalto a la Casa Blanca. Fíjense, hermano, que lo que ocurrió en ese lugar el 6 de enero de 2021 fue un acto de rebeldía, de rebelión en contra de la autoridad. ¡Qué bien! Mire lo que dice el significado: manifestación de rechazo a la autoridad. Pero también puede manifestarse como desobediencia. O sea, que la rebelión lleva de por sí o es causante cuando la persona está inclinada a desobedecer, a desobedecer las autoridades, a oponerse a la autoridad. Que bien,
puede manifestarse como desobediencia hasta llegar a ser un intento organizado y armado para destruir la autoridad establecida. Ahora, trae como ejemplo lo que sucedió el 6 de enero del 2021, cuando cierto grupo de personas asaltó el Capitolio de los Estados Unidos, y ustedes saben lo que ocurrió. Hasta el día de hoy están arrestando personas. ¿Saben por qué yo traigo esto? Y hablo sobre lo que pasó el día 6, para que podamos entender lo que realmente es la rebelión y lo que es cuando una persona se rebela contra la autoridad puesta por Dios. Las consecuencias que eso acarrea. Escuche bien. Ahora, rebeldía es comportamiento humano caracterizado por la resistencia o el desafío a la autoridad. O sea que la rebeldía, el hombre rebelde, la persona rebelde, alabado sea Dios, es una persona cuyo comportamiento está caracterizado por resistir o desafiar a la autoridad. Por ejemplo, muchos hijos son rebeldes y se sublevan, se levantan contra la autoridad de sus padres. Y esto trae unas consecuencias tremendas, hermano. Sea el padre quien sea un padre bueno, sea un padre malo. Pero hay bíblicamente ciertos parámetros bíblicos que cuando usted los busca en la Escritura, usted se va a dar cuenta que el hijo que se subleva, que se rebela contra sus padres, contra la autoridad de sus padres, van a acarrear consecuencias de parte del cielo. Ahora, por ejemplo, la rebeldía es una desobediencia a una orden o el incumplimiento de una obligación. O sea, mi hermano, que lo que acabamos de leer aquí en la palabra de Dios, en cuanto a estas personas que se levantaron, se rebelaron, se sublevaron contra el líder que Dios había levantado, no eran personas cualquiera, no era el hijo de Cuca o el hijo de fulano de tal, no, eran hombres, primeramente dice la Biblia, de renombre. Amén. Hombres importantes, hombres que Dios había puesto en autoridad. Que bien, porque mira lo que dice la Biblia: Coré, hijo de Isar, y Coat, hijo de Leví, Datán y Abirán. Dice la Biblia que se levantaron contra Moisés, y no solamente se levantaron contra Moisés, sino que ellos, bajo murmuración y cohecho, comenzaron a levantar un grupo de 250 personas para que los acompañasen y para que también estuviesen con ellos. O sea que esta gente estaba planificando silenciosamente lo que iban a hacer, a escondidas. Porque antes de que esto ocurriera, ya había un plan, ya esa gente se habían reunido y habían planificado cómo iban a rebelarse o a levantarse contra el líder. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de la rebelión? El propósito de la rebelión es destruir la autoridad. Es poner en tela de juicio la autoridad. ¿Qué viene? Porque más adelante vamos a ver lo que sucede cuando la gente se rebela contra un líder, o contra unos líderes, o contra alguien que está en autoridad. En ese caso, hablando dentro de la iglesia de Cristo. Porque tanto esto ocurre aquí adentro como allá afuera. Porque ya vimos que, empezando el mensaje como introducción, hablamos de lo que ocurrió el 6 de enero en el Capitolio. O sea que esto ocurre no solamente allá afuera, sino dentro de la iglesia también.
¿Qué bien? Ahora, ¿cuál es el origen de la rebelión? ¿Cuál es? ¿Y por qué Dios detesta tanto esto? ¿Por qué Dios aborrece tanto la rebelión? ¿Saben que el origen de la rebelión tiene nombre? Y se llama Satanás. ¿Qué bien? O sea que aquellos que se rebelan, que se sublevan, que se levantan contra la autoridad para destruirla, están siendo usados por el arquitecto de la rebelión que se llama Satanás. Eso no lo digo yo, se lo enseña la Biblia. Fíjense, hermano, que el nombre de Satanás significa, número uno, enemigo. O sea que su nombre implica con mucha claridad por qué él es rebelde. ¿Qué lo llevó a rebelarse, a sublevarse contra Dios? Lo primero que vemos es que Satanás significa enemigo, adversario. Cuando la Biblia habla de Satanás, está hablando de un enemigo, de alguien que se ha rebelado. Es un adversario, un contrario. Qué bien. O sea que Satanás, Lucifer, un ángel, un querubín que Dios creó. Qué bien. Se convirtió en un enemigo de Dios, en un adversario, en alguien que se opuso a Dios, que quiso sublevar, que quiso apoderarse del trono de Dios, de la autoridad de Dios. Qué bien. O sea que Satanás se convirtió en un ser opositor y hostil desde el día en que se rebeló contra Dios. Ahora, yo no voy a entrar en detalles lo que ocurrió, pero cuando vamos a Ezequiel capítulo 28, versos del 12 al 15, miren lo que dice la Biblia sobre Satanás, sobre cómo él se rebeló contra Dios. Bien, es importante que entendamos esto para poder entender lo que realmente ocurrió en ese momento cuando Coré se rebeló contra Moisés. Escuchen bien. Ezequiel 28, verso 12 al 15 dice: Hijo de hombre, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile, escuche bien, y te dirá, pero ahí está hablando de un rey. Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras, escuche bien, esa palabra era es bien importante, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Mira, mi hermano, Satanás estaba de pies a cabeza forrado de todas las piedras más preciosas que puedan existir, que tienen un valor de miles de millones de dólares. ¡Qué bien! Escucha bien, miren lo que dice. Los primores de los tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. Y en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¡Qué bien! Perfecto era en todos tus caminos
desde el día en que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. Mire, mi hermano, lo que dice Ezequiel ahí, en el capítulo 28, en esos versos del 12 al 15, está hablando algo que Dios les reveló de cómo Satanás planificó levantarse y rebelarse contra Dios. O sea que Satanás no fue creado por Dios. Dios creó un querubín, pero ese querubín se opuso a Dios, se rebeló contra Dios, se levantó contra Dios, porque quiso usurpar la autoridad de Dios. Qué bien. O sea, cuando dice, perfecto eres en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. O sea, que la rebelión comienza en el corazón. Y Dios la llama maldad. Bien. Ahora, por supuesto, Dios le está hablando a un rey llamado Tiro. Pero Dios utilizó el nombre de Tiro para compararlo con Satanás, porque Tiro era un hombre también rebelde. Un hombre que se opuso a Dios. Ahora, aquí Dios nos está hablando y nos está revelando el origen de la rebelión. ¿Dónde y cómo se originó la rebelión? Miren, mi hermano, yo no sé si usted ha podido visualizar y darse cuenta de algo. Que la rebelión no comenzó aquí abajo. No comenzó en el jardín del Edén. Cuando Coré se rebeló, no fue el primer hombre que experimentó lo que es la rebelión. No, la rebelión comenzó en el tercer cielo. Lo que me dice a mí, lo que me enseña a mí, el peligro, lo peligroso que es esto, hermano. Que esto puede ocurrir en cualquier iglesia. Mire, mi hermano, esto puede ocurrir en una iglesia que se ore 24/7, que se ayune 24/7, que la gente hable lengua, profetice, brinque y salte. Si ocurrió en el cielo, mi hermano, aquí abajo, ¿por qué uno tiene que sorprenderse por eso? O sea que el arquitecto de la rebelión llamado Satanás también se pasea dentro de la iglesia, buscando personas, creyentes, que en cierta manera están descuidados, para poner en su corazón ese espíritu maldito de rebelión. Y lo llamo maldito porque Dios le llamó maldad. Porque todo lo que está en contra de Dios es maldad. Produce maldad, proviene de la maldad. La palabra maldad viene de la palabra malo, de algo malicioso, que es lo contrario a bueno. O sea que dentro de la iglesia hay gente que tiene el corazón cargado de maldad. Por eso dije al principio que hay palabras que a veces no son tan fáciles predicar y que son duras y que a mucha gente no le gusta. Porque mire, mi hermano, déjeme decirle algo, no todo el mundo está dispuesto a predicar esto. Porque esto no es un mensaje muy agradable a los oídos. Pero es palabra que sana. Es palabra que liberta.
Es palabra que, alabado sea Dios, cuando uno la escucha, al principio como que cae mal, pero cuando penetra, alabado sea Dios, comienza a arreglar, a poner en orden todo lo que está fuera de orden. Porque la palabra de Dios es medicina. Amén. Hay medicina buena, pero hay medicina que sabe horrible, pero es medicina. Hay tratamientos médicos que uno los puede pasar sentado hasta riéndose, pero hay algunos que causan dolor. De eso sé yo. Yo sé lo que es estar en una cama, una semana en un hospital. Mira, mi hermano, sé fuerte. Metiéndole medicamentos y cosas en el cuerpo a uno, y máquinas por aquí, máquinas por allá. Pero al final eso es obra para bien. Así es la palabra de Dios. Al principio no te va a caer bien. Yo me acuerdo cuando yo era niño, me querían dar medicamentos que a mí no me agradaban y yo me escondía debajo de la cama. Yo no quiero eso sabe malo. Pero es por tu bien. Es por tu bien. Ustedes han visto esa anuncio. Ahora, la Biblia dice que Dios creó lleno de sabiduría a ese querubín. Miren, mi hermano, la gente está equivocada. Cuando Satanás fue echado del cielo, no le fue quitado todos los dones que Dios le dio. Todavía él tiene la sabiduría. Todavía él tiene el poder. Todavía él tiene todo lo que Dios le dio. Lo único que lo usa para el mal. Pero Dios no se lo quitó. Ahora, escuchen bien. Hay algo bien importante que yo quiero que ustedes entiendan, hermano. Y es lo siguiente. Vamos a entrar en el tema de la rebelión de Coré. O sea, trae al principio esta introducción y cómo comenzó la rebelión y dónde comenzó, para que pudiésemos entender qué llevó a Coré, qué llevó a este grupo de personas a rebelarse contra el líder que Dios puso. ¿Qué bien? Y la Biblia dice en el capítulo 16, escucha bien, Coré, hijo de Isaac, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán, Abirán, hijos de Eliab e hijos de Pelé, descendientes de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 hombres de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, miembros del consejo, hombres de renombre. Fíjese, hermano, estas personas no eran cualquier persona. La Biblia detalladamente los describe, escuche bien, como príncipes de la congregación, o sea, líderes, hombres de eminencia, hombres de autoridad, puestos por Dios. Qué bien. Usted dirá, pero ¿por qué si Dios sabía que ellos iban a hacer eso, Dios los puso? Dios sabía que Satanás iba a rebelar y lo creó como quiera. Dios sabía que Adán y Eva se iban a rebelar y los creó. Mire, mi hermano, a Dios nada lo toma por sorpresa. A usted y a mí puede ser que algo nos sorprenda, nos tome por sorpresa, que fulano de tal hizo eso, pero a Dios no. Porque Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo. Aún lo que no ha ocurrido, Dios lo sabe. ¿Sí bien?
Dice que estos hombres eran príncipes de la congregación, eran miembros del consejo, o sea, hombres que se sentaban a aconsejar, hombres preparados, capacitados por Dios, con sabiduría de arriba. Eso es lo peligroso de esto, hermano. Si lo traemos al día de hoy, hombres que ministran, hombres que adoran a Dios, hombres que predican la palabra, hombres que hablan lengua, hombres que profetizan y de la noche a la mañana se rebelan. ¿Sabe qué? Que esto no ocurre el día que comienza a manifestarse, no. Eso se va cuajando en el corazón por mucho tiempo, hasta el día que hace erupción como el volcán. Y dice que eran hombres de renombre, o sea, importantes, conocidos. Que conocidos entre el pueblo, hombres, vamos a decir famosos. El pueblo acudía a ellos, los admiraba. Eran hombres de confianza en el pueblo, pero también eran hombres de confianza en el séquito de Moisés. Tenían un ministerio dado por Dios. O sea que no fue gente de afuera que se rebeló. No fueron desconocidos, no. Fueron hombres que estaban alrededor, cerca del hombre de Dios. Abrazaban al hombre de Dios. Pero muchas veces el abrazo no significa, vamos a darlo ahí. Ahora, ¿quiénes eran los autores de la rebelión? ¿Quiénes eran? Aquí, esa pregunta es bien importante. Coré era primo de Moisés. O sea que no era un hombre de afuera, él no era un desconocido para Moisés. Era parte de la familia. Que bien. Era primo de Moisés y de Aarón. Pertenecía a la tribu escogida por Dios para el sacerdocio, la tribu de Leví. Y bien, eran hombres importantes, llamados por Dios. O sea, eran de la familia de Coa, era levita. Y estaban al servicio del tabernáculo. Miren, mi hermano, la posición que tenían estas personas era una posición, escuche bien, bien importante. Porque eran hombres que estaban cerca de Dios, tenían intimidad con Dios, estaban bregando por las cosas santas. Que bien, mediten esto, hermano. Porque esto es bien importante. Que bien. O sea, que estas personas eran hombres importantes. Ahora, hay que entender algo. Y para poder entender qué sucedió, lo que tenemos que hacer primero es conocer a estas personas, conocer la posición de estas personas. Estas personas, miren mi hermano, no tenían un ministerio cualquiera, no eran los barrenderos de la iglesia. Aunque eso delante de Dios vale. Eran hombres que estaban en el altar, trabajaban en el altar. Hombres de púlpitos que decían gloria a Dios y aleluya y hablaban lengua. ¿Qué bien? Miren lo que dice el número 1:53. Que
Números 1:53 en cuanto al ministerio de estas personas. Escuchen bien. Los levitas acampaban alrededor del tabernáculo del testimonio. Escuchen bien. Para que no se desate la ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Los levitas tendrán la custodia del tabernáculo del testimonio. O sea que estas personas estaban, eran hombres de confianza, hombres que estaban trabajando y tenían el ministerio más santo que podía haber en ese tiempo. Trabajaban en el tabernáculo, con los utensilios del tabernáculo. O sea, cuando se habla de los utensilios del tabernáculo, se está hablando de la parte más santa del tabernáculo, donde está la misma presencia de Dios. Qué bien. O sea que ellos tenían la custodia, la protección del tabernáculo. O sea que eso nos enseña que mientras más cerca se está de Dios, más cuidado debemos tener. Amén. Porque mientras más cerca estamos de Dios, más grande va a ser la caída si nos descuidamos. Porque Satanás era un querubín. Los querubines son ángeles que estaban todo el tiempo en la presencia de Dios. Uno de los significados de querubín son seres de fuego. O sea, que los querubines estaban alrededor de Dios, en la misma presencia. Qué privilegio, hermano, tenían. Satanás estaba en la misma presencia de Dios, pero no se conformó con eso. Quería estar sentado en el trono. Hay personas que están en la presencia de Dios, están ministrando en la presencia de Dios, están cerca de los pastores, pero dentro de su corazón están anhelando lo que quiere el pastor. Y cuando no lo logran, se rebelan, se levantan, se reúnen con personas que están débiles en la fe y comienzan a planificar cómo levantarse en contra de la autoridad, cómo quitarlo de ahí, cómo destruir su reputación. A escondidas lo hacen. Porque Coré y estas personas no lo hicieron frente a todo el mundo. Ellos planificaron esto por mucho tiempo. Bien. Mira lo que dice la Biblia, hermano. En el verso 2 y 3. Mira lo que dice. De Números. Dice, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. O sea, que no eran gente ignorante. Eran gente que se reunían en las oficinas con el pastor. Eran parte del consejo. Eran parte de la junta administrativa. Bien, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros. O sea, en otras palabras, tú que dices que eres el líder, que Dios te llamó, que Dios te puso como líder, no, eso es mentira. Tú lo que quieres es manipularnos a nosotros, hacer con nosotros lo que te da la gana. Mira, hermano, hay gente que yo no sé, que yo no entiendo a veces. A veces yo no entiendo cómo la gente se pone tan necia que no se dan cuenta que lo que están haciendo Dios lo está viendo, que lo que están hablando Dios lo está escuchando, que lo que están planificando dentro de un cuarto a escondida, Dios está ahí al lado de ellos. ¿Qué es Acuérdense lo que le pasó a Marta y Aarón.
Dice que comenzaron a murmurar contra Moisés y dice la Biblia que Dios lo escuchó. ¡Qué bien! O sea, esta gente, los levitas estaban encargados de lo que era la parte externa, como las cortinas, las puertas, las cubiertas, las columnas exteriores a la familia de este hombre. O sea, mire mi hermano, estos hombres estaban en el lugar santo, trabajando en el lugar santo, ministrando a Dios en la misma presencia de Dios. ¿Qué bien? Ahora, escuche bien. Cuando dice el verso 3 que se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron basta ya, o sea, lo que ellos estaban haciendo era acusando a Moisés de ser un líder autoritario, o sea, que ellos querían hacer creer al pueblo que Moisés se estaba apoderando de él, cuando no era así. O sea que el que se revela, el que se subleva, el que planifica rebelarse contra el liderazgo, contra el hombre de Dios para hacerle daño, para tratar de destruirlo, lo hace con mentira. Porque una de las características de la persona rebelde es que comienza a mentir, a levantar falsos testimonios para poder destruir la reputación y la autoridad de esa persona. Oh, sí. Ah, Dios te bendiga, ¿cómo tú estás? No, mira. No hay nadie. Mira, te estoy llamando porque estamos formando un grupo. Ya vemos como 15. Estamos planificando cómo destruir la reputación del pastor para quedarnos con la iglesia. Sí. Sí, no. Ya tenemos varias cosas. O sea, una de ellas es que vamos a tratar de hacerle creer a la gente de la iglesia de que el pastor se está embolsillando el dinero. Sí. ¿Tú estás dispuesta a unirte con nosotros? Sí, está bien. Eso fue lo que hizo Coré. Eso fue lo que hizo. Un hombre de confianza, un hombre que hablaba lengua, un hombre que profetizaba de vez en cuando. Tal vez usted se ríe, pero mi hermano, este es fuerte. Y mire, déjeme decirle algo. Esto está pasando no aquí, sino en la iglesia en general. Mire, mi hermano, yo en 32 años que llevo en el evangelio, yo he visto esto mucho. Como cuando muchas personas se levantan en contra de un pastor y se reúnen y a planificar cómo destruir su reputación para sacarlo de la iglesia, para poner a otro. Pero ellos lo que no saben es que allá arriba hay un Dios que lo ve todo. ¿Qué bien? La Biblia dice, escuchen bien, que estas personas dijeron que Moisés era un líder autoritario y que se quería enseñorear de todo. Mentira. Falso testimonio. Porque la misma Biblia dice en Números 12:3 que Moisés era un hombre manso y era el hombre más manso que había sobre la tierra.
Ay. ¿Sabe algo? Moisés no estaba como líder de la nación israelita porque era el niño lindo, porque era el segundo en Egipto y era el hijo de Faraón, de la hija de Faraón. No, era porque Dios mismo lo llamó. Dios mismo lo capacitó. Dios lo preparó. Lo tuvo 40 años en un desierto, purificándolo, cambiándolo, transformando su carácter. Hermano, Moisés no quería, rehusó y buscó muchas excusas para no ser el líder. Qué bien. Miren, mi hermano, cuando el hombre de Dios es un hombre humilde y sabe que fue Dios que lo puso, y sabe que Dios está de parte de él y que Dios está con él, no se defiende. No se defiende. Hace silencio. Sabiendo lo que está pasando. Aunque lo acusen falsamente, aunque lo difamen, aunque la mitad del pueblo crea las mentiras que están hablando, pastor que me escucha, si usted está pasando por esto, haga silencio. Y si va a decir algo, consúltelo con Dios. Mire, mi hermano, a veces el mensaje más contundente y la palabra más contundente que usted puede hablar es cuando usted se queda callado. Cuando usted hace silencio en medio de la difamación, en medio del falso testimonio, en medio del chisme, en medio de la murmuración, en medio de todas esas cosas, cuando usted hace silencio, Dios lo defiende. Perdóname que me estoy extendiendo, pero esto está bueno. Esto parece un mensaje de domingo. Escuche bien. Mire lo que dice Éxodo 4:10. Mire quién era Moisés. No era lo que ellos estaban hablando y lo que ellos querían hacer creer quién era Moisés. Mire lo que dice Éxodo 4:10. Ante el llamado de Dios, lo que hizo Moisés, cómo Moisés reaccionó. Dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en lengua. O sea, era tartamudo. Cosa que yo no lo creo. Porque la Biblia dice que Esteban, hablando de Moisés, dijo que era hombre poderoso en palabra. Eso es Éxodo 4:10. O sea que aquí vemos un Moisés muy diferente al que ellos estaban presentando. Un hombre tímido, un hombre humilde, un hombre, alabado sea Dios, que no tenía, en cierta manera, decía: yo no me merezco esto, porque tú me llamas a mí. En Israel hay hombres más preparados que yo, búscalo. Mire, mi hermano, ya Dios sabía que no había hombre mejor que Moisés para ese ministerio, aunque Moisés se estaba negando. Mire lo que dice es Éxodo 7:1. La contesta que Dios le dio a Moisés. Escuchen bien. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para el faraón. Qué bien. Y tu hermano Aarón será tu profeta. O sea, en otras palabras, tú me dices que él es tartamudo.
pero como quiera yo te voy a enviar, porque te voy a poner a tu hermano que hable por ti. Amén. Gloria a Dios. Si tú no quieres hablar, pues Aarón va a hablar. Pero como quiera, tú vas a ir. Ay, tal. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Moisés cuando se enteró? Y cuando este grupo de personas lo estaba acusando, como que él era un falso, como que Dios no lo había llamado. ¿Cuál fue la reacción de Moisés? Miren lo que dice la Biblia en Números 16, 4 al 7. Miren, hermano, esta es la actitud de un hombre de Dios humilde, que aún en medio de la situación más difícil, de la acusación más difícil, él no se sale de donde está. Si es otro hermano, se estuviera peleando todavía con él. Miren lo que es la reacción de Moisés. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Eso es lo que usted hace cuando alguien se levanta contra usted o comienza a discutir con esa persona. ¿Ah? Escuche bien. Mira la actitud de Moisés, la reacción de Moisés. Miren, mi hermano, a Moisés lo difamaron, levantaron falso testimonio, lo pusieron como que era una persona que se quería apoderar de todo en el pueblo. Pero mira la reacción de Moisés. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Pero mira lo que le dice a Coré. Luego habló a Coré y a todos sus séquitos y les dijo: mañana mostrará Jehová quién le pertenece y quién es santo, y hará que se acerque a él. Ahora no se defienda, porque al final Dios va a mostrar quién es quién. Al final Dios va a sacar a la luz quién está mal y quién está bien. No importa quién sea la persona. Al final, la vida no va a seguir igual, como dice una canción. No, al final Dios va a separar las ovejas de los cabritos. Que bien lo que dice. Luego habló a Coré y a todos sus séquitos y le dijo: mañana mostrarás a Jehová quién le pertenece y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escoja, lo acercará así. O sea, en otras palabras, tú me estás retando a mí, tú me estás levantando a mí. Vamos a hacer algo. Vámonos a la presencia de Dios. Y al que él escoja, ese fue el que Dios llamó. Pero hay personas que son atrevidas, sabiendo que están mal, sabiendo que están mintiendo, sabiendo que se están rebelando, todavía con todo y eso, retan a Dios. Que bien, porque mira lo que dice el siguiente versículo. Hacer esto, tomar los incensarios de Coré y de todos sus séquitos y poner fuego en ellos y echar en ellos incienso delante de Jehová mañana. Aquel a quien Jehová escoja, este será santo. Esto os baste, hijo de Leví. Mira, mi hermano, Moisés lo primero que hizo no fue discutir con ellos, fue orar. Amén. Presentar su queja delante de Dios. Amén. Ya esto era costumbre de Moisés, porque cuando Aarón y Marta se levantaron contra él y murmuraron contra él,
Moisés lo que hizo fue que se postró y comenzó a hablar con Dios. Mano, cuando alguien se levante contra usted, cuando usted sepa que alguien está hablando mal de usted, cuando usted sepa que alguien está tratando de destruir su reputación, mano, usted se le rodilla. Y usted verá a Dios defendiéndolo. Usted va a ver a Dios poniendo en vergüenza a aquellos que se levantan y defendiéndolo a usted y poniéndolo en alto. Miren, mi hermano, hay gente, y con esto voy a terminar, lo voy a dejar aquí. Toda esta semana vamos a estar hablando de esto. El domingo vamos a seguir con esto. Escuche bien. Hay gente que cuando no pueden lograr lo que quieren, escuche bien, ¿sabe qué hacen? Se van de la iglesia o se van de las iglesias y comienzan desde su casa a llamar gente, a tratar de hacer ver que se fueron de la iglesia porque ellos están bien y el pastor está mal. Comienzan a mentir, comienzan a manipular a otras personas por teléfonos que son débiles, que andan en el mismo espíritu, porque esto es un espíritu, hermano. El espíritu de Coré todavía se mueve. El espíritu de Coré todavía se está moviendo. Lo que pasa es que en aquel tiempo no había la tecnología que hay hoy. En aquel tiempo Coré se iba de cueva en cueva. Ven acá, fulano, que tengo que hablar contigo. Tómate un bote de oro. Pero tú sabes que yo soy un líder aquí en Israel, ¿verdad? Sí, Dios me llamó. Pero yo quiero que tú me ayudes a mí, a que yo sea el líder máximo de la congregación. Sí. Pero si ya hay un líder ahí, se llama Moisés. No, Moisés es un falso. No, Moisés, tú lo ves que él habla lengua y ora, pero Moisés es un hipócrita. Y los hipócritas son ellos. Miren, mi hermano, hay que tener cuidado. Los otros días, no me acuerdo quién fue, que me dijo, tú padeces de la presión. Y yo dije, quien padece de la presión es el diablo, porque él es el que tiene el problema y él es el que está preocupado. Y él es el que está mal. Y eso es una verdad, hermano. El que está bien con Dios, el que está bien delante de Dios, el que está haciendo las cosas bien, duerme en paz, duerme tranquilo. Nada lo detiene. No se deja llevar por los chismes y las cosas que están haciendo los otros. Cuando usted sabe que usted está bien, mire, que hablen, que critiquen, que levanten falso testimonio, mire, déjenlos allá a ellos, que su recompensa ya viene. Así que, mi hermano, vamos a dejarlo aquí porque no vamos a vigilar hoy. Pero el domingo vamos a continuar con esto. El domingo vamos a continuar con esto, hermano, porque vamos a hablar de las consecuencias de la rebeldía, de las consecuencias de aquellos que se levantan, de las consecuencias de aquellos que se rebelan contra el hombre de Dios, contra el liderazgo, contra la autoridad. Porque vienen consecuencias, hermano, y no son buenas. El domingo vamos a hablar de eso. Que Dios me les bendiga y la pastora con nosotros. No, nunca me había dicho ni que la pastora, nunca. Primera vez que me dijo la pastora.